Hoy es el último programa de esta temporada en la que estrenamos la nueva sede de la República. Aún nos queda otro programa este sábado a las 6:25 de la tarde en Barcelona, en la Plaza de Cataluña. En el Festival de la Idea y la Cultura del Diario.es, una traca final para esta temporada tan especial. Pero hoy queremos despedirnos de este estudio que hemos hecho juntas, y de nuestra 10ª temporada como República Independiente, uniendo fuerzas con otras repúblicas independientes. Hablando de idea y cultura con otros espacios de agitación, libertad y disidencia. Así que vamos a poner la guillotina por última vez esta temporada. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos de la reina, ¡zas! Guillotina. Los chulos del rey, ¡zas! Guillotina. Los ministros, ¡zas! Guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Escuchantes, Chomsky ha muerto y ha resucitado. La semana pasada anunciaron su muerte en Twitter y su mujer lo desmintió. Sigue vivo, como esta república, a la que han dado por muerta varias veces, y entre todos la hemos resucitado y mantenido viva durante 15 años, 10 de ellos en la independencia, no solo intelectual, también material. Chomsky fue quien dijo que un lenguaje no son solo palabras, es una cultura, una tradición, lo que unifica a una comunidad. Toda la historia que crea lo que una comunidad es. Y hoy queremos hablar del lenguaje que crea comunidades resistentes, independientes y divergentes como la nuestra. Asociaciones, ateneos, centros sociales, espacios de creación y experimentación, donde la cultura y el arte son herramientas de cambio, emancipación y cohesión. Círculos mágicos de pensamiento crítico y contrapoder que crecen como setas alucinógenas y hoy más que nunca, aunque en realidad siempre, son imprescindibles para combatir y despistar a los monstruos de la reacción, del pensamiento único y del turbonegocio. Hoy hablamos de gente que hace cosas bonitas, cosas necesarias, cosas rebeldes, cosas importantes y cosas raras. Bailando como locos sin escuchar la locura de ahí fuera, la patota, la pandilla, se abraza para no morir de frío y en 1 metro cuadrado son capaces de hacer 40 dibujitos ahí en el piso. Pues de eso hablamos hoy, de quienes se juntan para crear en los resquicios, de quienes se abrazan para no morir de frío, del apoyo mutuo y la acción directa, de hacer cosas raras, cosas que importan, unidos y no divididos, en un mundo en el que lo importante ha dejado de importar y solo importa lo accesorio. Son muchos los lugares donde hay gente haciendo cosas raras en este país, cosas que importan, Violeta. Sí, no podemos tenerlo a todos, aunque escucharemos a unos cuantos, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, pues devolviendo la invitación, vamos a invitar a nuestra nueva casa, a nuestro comedor, a 4 iniciativas que me dieron mesa y fonda y me tuvieron como invitado con alguno de mis libros, porque fue así como se me ocurrió la idea para este programa. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Seguimos contra ellos, difíciles de manejar, así son todas estas propuestas. Preséntanos a la primera. Bueno, pues he pensado empezar por la última, a la que conocí, porque fue donde pensé que había que contar todo esto que pasa fuera del radar y poner en contacto a través del programa a toda esta gente y a la gente que vive por la zona y que a lo mejor no conoce estos espacios. Y eso fue porque me lo contaste en Torrelavega. Así es, en ese municipio industrial y ganadero de Cantabria, hace casi una década, se juntaron un grupo de colegas, montaron Octubre, de la que llevo aquí la camiseta, ¡Viva! Octubre a Contracorriente, una asociación cultural que las lía pardísimas. Sí, yo he leído sobre algunas de sus instalaciones en plena calle que han sido súper virales. Y muy actuales. Llenaron de cunas vacías el centro de Torrelavega para hablar de los bebés robados en el franquismo. Pusieron un checkpoint con militares como los de Palestina para hablar de inmigración y xenofobia. Pero sin duda la más famosa es una escultura de una mujer sosteniendo sobre sus espaldas una torre inmensa de cosas que simboliza todo lo que las mujeres tenéis que soportar. Amigo, me gusta esa gente. Una escultura que, por cierto, pude ver en la nave en la que estuve presentando mi novela, donde hacen conciertos, charlas, recitales, teatro, danza, cine.
Pero en fin, mejor que nos lo cuente mi querido Aris Rosino, pintor de brocha gorda y de pincel fino, escultor y coleccionista, y ya un gran amigo que nos ha ayudado a montar este programa. Aris, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo me alegro de verte? Muy buenas, gracias por la invitación. Bueno, al final lo estamos haciendo, como te dije. Sí, oye, al final, a través de unas buenas quesadas y unos buenos sobados, pues al final a uno le entran las ganas de contar cosas. Claro que sí. Oye, cuéntanos tú cosas. ¿Por qué montasteis Octubre y quiénes lo hicisteis? Bueno, pues Octubre surge hace 12 años. Es una asociación cultural de la ciudad creada en Torrelavega, en Cantabria. Y a través de la cultura pues queríamos lanzar un mensaje crítico, alternativo, transformador y aquello que se llama una cultura inconformista, ¿no? Alquilamos un espacio, es un modelo quizás diferente al que vamos a ver hoy o el que ha existido, o puede ser un centro social ocupado o cualquier otro tipo de formato. Este es un alquiler de una nave en Torrelavega. Y es un lugar autogestionario, libre e independiente. Es un lugar donde intentamos que sea un centro de reunión, un centro de creación, un centro de debate, un centro donde nos hagamos preguntas y sobre todo donde nos hagamos creemos dudas, ¿no? Porque al final yo creo que la palabra agitación, que antes la has nombrado, es una palabra muy importante y es el camino a seguir, ¿no? Además faltaban espacios donde ofrecer esa cultura transformadora y es una vieja demanda de muchos colectivos en muchas ciudades de todo el estado, el tener un espacio donde poder crear estas iniciativas y bueno, pues nos echamos un poco la aventura con mucha precariedad, con mucho trabajo al principio, con mucho sufrimiento, hasta tal punto de pedir un crowdfunding de ayuda en época de pandemia, pero bueno, hemos revivido y ahora mismo pues estamos intentando dar más guerra que nunca. Sí, bueno, os echasteis al monte y a la calle. ¿Cómo empezasteis no solo a dinamizar la cultura de la zona, sino a intervenir en ella? Bueno, yo creo que el formato de ver una obra de arte en un museo, en un espacio cerrado, en un lugar tan elitista, que luego si eso ya hablaremos de estos espacios tan inaccesibles en todos los sentidos, pues al final nos dio pie a sacar el arte a la calle, ¿no? Y que la gente se tuviera que encontrar con ciertas situaciones que le diera de pensar y sobre todo que se cuestionen las cosas, por qué suceden, por qué el capitalismo está destrozando el mundo y al final llevar una frontera, una bomba o el drama de la migración, el patriarcado, la violencia machista o sobre todo el tema de memoria histórica a la calle. Y gracias a la colaboración con diferentes organizaciones como la RMH, Cantabria por el Sáhara, bueno, en fin, una serie de organizaciones que nos han ayudado a la hora de crear estas instalaciones, estos montajes artísticos en la calle que han tenido una gran repercusión a nivel nacional y bueno, que debemos seguir en ello porque yo creo que es una forma importante de provocar y a la vez de recoger muchas manifestaciones en la calle que a la gente le haga dudar y cuestionarse las cosas. Sí, recomiendo desde aquí que metáis Asociación Octubre Torrelavega y os aparecerán un montón de noticias de las que han ido montando, que no son pocas. Es que no montan pocas. De hecho, Javier vino flipando con el Escape Room 1939 sobre la Guerra Civil. ¿Cómo es y qué cuenta ese Escape Room? Bueno, pues fue un mecanismo también de autofinanciación, ¿no? Porque al final un colectivo como el nuestro, que no depende de ayudas públicas, tiene que estar todo el rato inventándose cosas para sacar el dinero para alquiler y para sobrevivir. Y bueno, montamos este escape room, una manera diferente de contarle a la ciudadanía, sobre todo a la gente joven, una historia que se nos ha negado, tanto en libros como prácticamente a día de hoy, que fue la represión franquista y todas las consecuencias que tuvo, el golpe militar del 36 y todo lo que ello provocó. Entonces, bueno, a través de una serie de acertijos, de pruebas y sobre todo de, bueno, una metodología a la hora de hablar del tema, pues los grupos, en grupos reducidos, juegan en este escape room que se llama 1939 y bueno, invitar a toda la ciudadanía a participar de ello, que yo creo que está francamente bien. Bueno, es que es una pasada, porque han cogido una casa y luego, como son artistas, pintan, han decorado toda la casa, como era una casa en el momento, es una casa antigua, y aparte de encontrarte los acertijos, ves realmente pues un zulo donde se podía esconder a alguien de la represión franquista y la manera de buscar la salida del país después de la victoria del franquismo. Entre otras cosas, también han conseguido traer a Manu Chao a su zona, en uno de los pocos conciertos que ha dado Manu Chao en los últimos años. ¿Cómo? Bueno, pues es que eso fue una locura. Sí, pues con mucho trabajo, organización y al final militancia, ¿no? Saber que tienes un grupo de personas voluntarias al lado que te apoyan siempre en los momentos más duros, pero también en los buenos momentos, porque hay que saber divertirse y al final, bueno, pues también negociando con este tipo de artistas y hacerles ver que, bueno, que hay otros proyectos que no están
quizás en los medios de comunicación más sonoros, pero que existimos y que al final, bueno, pues colaboran con nosotros y se comprometen a actuar, vienen, actúan, nos dejan algo de dinero para sobrevivir y bueno, y al final sí que es cierto que una gran organización a la hora de papeleos, la burocracia es letal y también es un tema que deberíamos abordar. Y ahora al hablamos final, de eso. Sí, al final lo organizamos, lo tiras para adelante con mucho sacrificio, tú no ves prácticamente el concierto y nada, y al final las cosas salen porque yo creo que lo que hablamos, ¿no? Cuando hay mucha gente alrededor de algo, con fuerza y con ganas, pues las cosas se consiguen. Bueno, si es que llenaron todo el recinto de la imaginería de Manu Chao con gigantescos recortables que hicieron sobre las canciones del artista. Bueno, Aris, como tú dices, hay muchos proyectos que existen, aunque no salgan en los grandes medios, sí salen en carne y crudo. Vamos a invitar aquí a alguien más a la mesa. Tú no te retires. ¿A dónde nos lleva ahora? A un convento. Pero con K. Donde los coros de monjas han sido sustituidos por experimentos sonoros, visuales, performáticos y un antiguo convento de una fábrica textil y las naves que lo rodean han sido ocupados e intervenidos para convertirse en centro de creación, residencia artística y vivienda del colectivo mutante que lo habita. Esto es en Berga, en la provincia de Barcelona. Berga con B. Berga con B, hay que aclarar, sí. A los pies del río Llobregat, donde tuve la suerte de disfrutar de un verano escribiendo las primeras páginas de la novela en una de sus celdas monacales o monjiles, como otros creadores. ¿Pero tú cómo llegaste allí? Pues a través de Adriano Galante de Siguar, este que está cantando. Bueno, el grupo que estamos escuchando y con el que tú has girado en muchos recitales y presentaciones. Sí, de hecho, al terminar la residencia hice con ellos un recital de mi poesía para devolver al espacio lo que el espacio me había dado. Está muy bien que los residentes mostréis el resultado de vuestro trabajo allí, ¿no?, en la residencia. Sí, pues Adriano, que estuvo en el primer programa de esta temporada, como recordarás, presentando su disco en solitario, vivió allí un tiempo como tanta gente que llega y se queda. Y como Rosa Cerarols, que es una de esas catalanas que, citando a los clásicos, Rajoy, hace cosas. Rosa, buen día. Buen día, sí, los catalanes hacemos cosas. Y cosas chulísimas, por cierto. ¿Cómo es el convent? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacéis ahí? Bueno, mira, el convent ya lo habéis dicho, es un lugar, es un espacio. En realidad es un antiguo convento de monjas en una colonia industrial. Que esto nos sirve también para desmarcar que en el mundo rural la industrialización llegó antes que en muchas ciudades, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es levantar un cadáver, levantar un muerto, que es esta parte, ¿no?, de una colonia industrial, que no tenéis que imaginaros un museo, sino más bien un imaginario más centrado o más similar a lo que puede ser Detroit. Esto es el espacio, este es el lugar, estamos en el tramo alto del río Llobregat, provincia de Barcelona, pero por kilómetros. Sí. Estamos más cerca de los Pirineos, como si dijéramos. Luego somos también pues, un colectivo que, como también habéis dicho, es muy orgánico, muy flexible, muy espontáneo, muy creativo. Y luego también somos una comunidad, porque somos gente que vivimos allí. Entonces, esto juntamente, ¿no?, y se ha ido como evolucionando en un proyecto también cultural, donde empezamos cuando éramos jóvenes 3 chavales, de una forma muy reactiva, un poco para denunciar, querer el lugar y no tener que irnos. Y ahora mismo pues es un proyecto que hacemos residencias internacionales, todo tipo de eventos, encuentros, conciertos, bueno, lo que nos da. O sea, hacemos un poco de todo. Sí, es impresionante lo que pasa allí, la agitación que hay realmente en la vida, es una ebullición constante. Además, la comunidad, como bien dice Rosa, es muy especial, es muy orgánica. El trato que te procuran es que te hace sentirte como en casa, en familia. Yo me sentí así, de hecho me dio muchísima pena irme. Rosa, corrígeme si la historia la tengo equivocada, pero a mí me contaron que creo que fue Pep Spelt, uno de los fundadores del convent, que tenía la llave del convento por un familiar suyo que había sido guardés y que un día decidisteis entre los tres, entre tú, Pep y Eduard Finestres, mi querido excéntrico cocinero y agitador, entrar en el convento. Fue así más o menos, ¿no? Sí, a ver, la leyenda dice eso. No, la realidad es que Pep, el colegio de Pep era el convent. O sea, Pep es uriondo de la colonia. Las monjas fueron sus maestras. Entonces, en el 92 las monjas se fueron, 92 años de los Juegos Olímpicos en Barcelona, las monjas se fueron, la fábrica estaba cerrada ya. Entonces, las monjas tenían un jardín súper bonito, jardín que mantenemos. Entonces, esas llaves llegaron a la madre de Pep.
Entonces la madre de Pep fue un poco el relieve y el relieve luego fue Pep. Antes de hacer Cumbel.0, el espacio lo utilizó la chavalada del pueblo pues para esconderse de los vecinos, de las vecinas, incluso de los padres, pues para hacer sonar la batería, la guitarra, pues hacer el primer morreo, fumar el primer porro. Claro. Y ya luego, despacito, ¿no? Nos fuimos organizando pues para montar actividades ya un poco más a conciencia y de forma súper orgánica, y también para la gente del lugar. Para nosotros esto es muy importante, el lugar donde estamos, recuperar nuestra memoria y hacer cosas para el entorno. Y doy fe que lo consiguen, porque toda la gente de Berga y alrededores viene a las actividades constantes que hay en el Convent. Claro, yo escuchándolo desde aquí pienso, tenéis una comunidad permanente, otra temporal, todo fluye, todo es orgánico, pero eso necesita una organización y muchísima voluntad, ¿no? Para acomodar todas esas visitas, vivencias allí dentro. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, porque somos monjes y monjas, ¿no? Entonces, ahora en la boda... No, somos unos motivados. En realidad, todos y todas somos voluntarios, curramos mogollón, y porque en realidad nos creemos del proyecto. Entonces, esto hace, ¿no?, que la energía salga. También la gente recibe la energía. Entonces, somos todos voluntarios, voluntarias, y depende de qué ocasión tenemos más gente que viene a ayudarnos, pues en la cocina, en las barras, en Electra, en lo que sea, ¿no? Entonces, también es verdad que cada vez nos organizamos mejor. Hacemos reuniones semanales, hacemos reuniones por proyecto. O sea, cada vez lo hacemos más mejor, pero básicamente es la energía esta de creerte las cosas para adelante y luego todo sale. Qué bonito y qué importante eso. Todo el mundo echa una mano ahí, ¿eh? Y es verdad que hay una energía vibrante en el ambiente. Bueno, pues ya tenemos un convento y una asociación. ¿Qué será lo próximo? Bueno, pues no podía faltar un Ateneo. ¿Qué suena? Una escultura sonora en el auditorio del ICA Ateneo de Bilbo. El mismo sitio donde tuve la suerte de que me dejaran presentar la novela con la música de este que suena, mi querido Amorante, y la actriz vizcaína Nagore González. La verdad es que no podía faltar un Ateneo si estamos hablando de cultura libertaria. Pues no, y el ICA es un ejemplo de Ateneo ciudadano creado por ciudadanos y ciudadanas que recuperan un espacio de la ciudad y lo convierten en lugar de encuentro y de transformación social, donde lo mismo hay conciertos, teatro, presentaciones, coloquios o gente jugando al Trivial en comunidad. ¡Qué maravilla! A nosotros nos trataron con todo el cariño que yo hoy quiero devolverle a su director, Kerman Bilbao. Egunon. Hola, Guardián, ¿qué tal? ¿Cómo nació y por qué un Ateneo? Bueno, nosotros surgimos hace 30 años, un poco creados por una organización política sutil, de origen maoísta y demás, en aquellos años de efervescencia política y movimientos sociales en Euskal Herria y en todo el Estado. Y bueno, pues claro, todos los movimientos sociales han ido evolucionando, ¿no? En aquellos momentos estábamos trabajando todo lo que tenía que ver con el antiprohibicionismo, antimilitarismo. Acordaros de aquellos movimientos antiglobalización, aquellos líos que hubo en Génova, en Niza, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el mundo nos va cambiando. Yo creo que las compañeras y los compañeros estamos viendo que el mundo y los movimientos sociales están cambiando y bueno, pues poquito a poco seguimos haciendo pues eso que habéis comentado, ¿no? Charlas, encuentros, música, teatro, exposiciones. Y, por ejemplo, nosotros, a diferencia de los compañeros de Cantabria, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de proyectos que tenemos conveniados o subvencionados por las instituciones públicas. Entonces mantenemos un poco ese doble funcionamiento. Proyectos propios con otras organizaciones que hacemos en red y proyectos que trabajamos con, o que por lo menos están financiados por las instituciones. Me gusta que haya distintos modelos y después ahondaremos en ellos. ¿Pero qué significa, qué aporta ICA a una ciudad como Bilbao, Kerman? Pues fíjate, no lo sé. La verdad es que en Bilbo, en el entorno del casco viejo donde nosotros estamos, y Bilbao la Vieja y San Francisco, estamos 3-4 organizaciones que funcionamos más o menos en ese modelo autogestionado, etcétera. Pero creo que lo que es importante, lo que podemos aportar las organizaciones es esa red de actividades, de espacios de encuentros, de debate y de reflexión, ¿no? Además, cada una de las organizaciones desde su punto de vista y desde su prisma y desde su propia historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una agenda
mensual con actividades semanales de 3 o 4 días a la semana. Intentamos mantener una agenda viva y en ese sentido intentar conformar una red de espacios con otras organizaciones aquí en Bilbo. Entonces, bueno, pues la verdad es que somos espacios de resistencia. Yo creo que las compañeras y compañeros que estamos aquí veremos que en ocasiones lo que nos sentimos es que somos espacios de resistencia, ¿no? Ante lo que comentaba el compañero de Cantabria de la que es la cultura institucionalizada, la cultura de pago, la cultura, bueno, pues la buena cultura, ¿no? Entre comillas, y nosotros intentamos y nosotras intentamos dar otro espacio, ¿no? Y menos mal que existís, y menos mal que siguen existiendo en 2024 los Ateneos. Sí, menos mal que existe una nave, un convento, un Ateneo, pero me habías prometido también una casa. Como la Constitución. Yo no la veo. Porque si no la buscas, no se deja ver, es una casa invisible. Aunque dicen los malagueños de la Trinidad que no hay sitio en esta ciudad invadida por el tráfico, en la que las farolas no dejan ver el mar y la gentrificación y los turistas tampoco nos permiten llegar hasta la playa, aún queda un espacio de resistencia allí. Un espacio mítico, ese lo conozco yo, la Casa Invisible de Málaga, que lleva casi 20 años en un palacio abandonado, propiedad del ayuntamiento, que fue recuperado por una red de vecinas y creadoras. Pues ahí estuve yo hace unos años recitando mis poemas en una de las estancias de sus más de 2.000 metros cuadrados maravillosamente restaurados, donde tienen en su casa activistas, artistas, vecinas y todo un tejido social que resiste a la presión inmobiliaria y a las amenazas de desalojo del consistorio, como bien sabe Ana Luna. Crudos días, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, desde que os conocemos, la supervivencia de la Invisible está siempre amenazada. De hecho, algunas veces en el programa nos hemos sumado a alguna de las campañas de protección del espacio. ¿En qué punto estáis ahora? Sí, ahora mismo seguimos estando amenazados. Lo último que fue en noviembre de 2023, la nueva campaña de acoso por parte del ayuntamiento con el objetivo de asfixiar y hacer un desalojo encubierto de la Casa Invisible en este modelo de ciudad que tanto le molesta a Paco de la Torre. La manera en la que tuvieron de hacerlo era a través del área de comercio, exigirnos el cese de actividades y de la barra que servía para el sostenimiento de los propios colectivos de la casa. Este intento de cese de actividades ha sido Sí, este cese de actividades viene dado nos piden un permiso administrativo que al mismo tiempo no podemos conseguir porque es el propio ayuntamiento quien nos lo da. Ajá. En el momento en que nos encontramos, la Invisible está, si bien se ocupó en 2017, la situación en la que se llegó en 2011 en una cesión en precario. Iniciamos unos acuerdos con las instituciones locales con un protocolo de intenciones en los que nosotros pedíamos el cese del edificio a 10 años. La ciudad de Málaga actualmente hay instituciones privadas, como vienen a ser universidades privadas, que tienen cedidas casi por vida territorios y nosotros terrenos, y nosotros lo que pedíamos era el cese a 10 años del edificio para poder hacer la rehabilitación por fases. Claro. Y seguir siendo como un punto importante cultural y social en la ciudad. Claro, ¿por qué tiene que existir algo como la Casa Invisible? ¿Qué aportáis a Málaga? ¿Qué se hace allí? Hacemos actividades culturales, pero también el espacio de colectivos sociales. Por la casa han pasado personalidades reconocidas, como por ejemplo puede ser Toni Negri y Silvia Federici, pero también tenemos artistas locales que han estado en la casa, como puede ser Rogelio López Cuenca, Premio Nacional de Artes Plásticas, y la bailadora Chachi, que es reconocida internacionalmente, pero a la vez es casa de colectivos feministas, como por ejemplo el Café Feminista, colectivos por los derechos humanos como Málaga por Palestina, y ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, en la que nos están echando de la ciudad, ha sido también un punto clave importante de cara a las reivindicaciones para el 29J, que es este sábado, que saldremos a las calles para reivindicar una ciudad en la que vivir y no en la que sobrevivir. De hecho, estamos viendo ahí el póster que tienes detrás, 29 de junio, en Málaga, una manifestación contra el turismo masivo y las consecuencias que están expulsando a los vecinos y a las vecinas. El lema es Málaga para vivir y no para sobrevivir, y por eso recupero a Aris, al que quiero preguntarle, ¿podemos vivir y no solo sobrevivir en ciudades donde el ocio solo se entiende como turismo y hostelería? Sí, y además como entretenimiento, ¿no? Al final
lo que quieren es una sociedad que vaya en una dirección. Y yo creo que este tipo de espacios tenemos que estar para ofrecer otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay que ser agentes activos y no pasivos y luchar contra todas estas cosas. Os estoy oyendo, nuestro proyecto es más periférico y sí que es cierto que, nada, desde aquí solidarizarnos tanto con La Invisible como Icateneo, lugares que están más en la ciudad y tienen otro tipo de problemáticas y bueno, apoyarlo y sobre todo... pensar que sí, que podemos cambiar las cosas y sobrevivir y sobre todo ser un sitio de refugio, ¿no? Un sitio de refugio donde la gente vaya a no solo pasar un buen rato, sino tener un lugar donde encontrarse con otras gentes, con otros discursos, con otros pensamientos, donde unirse y crear cultura, que en este sentido es a lo que yo creo que hay que dedicarse para cambiar o por lo menos para mejorar un poco este mundo. Sí, hoy vamos a ir a las distintas periferias en las que habitan estos espacios, desde ciudades a municipios más pequeños, incluso el campo. Porque estos espacios no solo dinamizan la ciudad o las localidades, los municipios, no solo hacen barrio, también pueden ser motores de recuperación y de impulso del rural, como hace la Asociación de Desarrollo Rural Rurex, que trabaja para fomentar el desarrollo sostenible en Extremadura. Porque ya sabéis, la gente del rural existimos. Nuestra actividad se enmarca en torno a varios ejes. Por un lado, el de la sostenibilidad, trabajando turismo a través de acciones formativas, divulgativas o proyectos de cooperación con aliadas en el Valle de Alagón y en la Mancomunidad La Montañona en El Salvador, y moda sostenible, tratando de concienciar a la ciudadanía extremeña en torno a una producción y consumo más comprometido de moda. Otro de los ejes es el de la interculturalidad, en el que trabajamos en centros educativos el tema de las migraciones desde una óptica histórica y de mediación, porque ojo cuánto trabajito queda por hacer. También trabajamos gestión, mediación, producción y acción cultural, tratando de hacer una cultura de calidad en los pueblos, y porque creemos firmemente que la cultura es una herramienta maravillosa para la transformación social. Y el último eje, el de los feminismos, en el que pues trabajamos con centros educativos y mujeres, porque pues si buscamos un desarrollo sostenible, pues ha de estar sustentado en la igualdad entre todas las personas. Bueno, queda trabajito por hacer. Le mandamos un abrazo a María José y al resto de Rurex, de la que, por cierto, nos habló nuestra querida extremeña y excompañera Rocío Gómez, a la que también le mandamos un abrazo enorme. Claro que sí. Pues otros que han sacado su parte animal para luchar por el rural son nuestras amigas de Escurzón, que nos invitaron a su pueblo hace unos meses. A Yepuz, en el maestrazgo de Teruel, tan pequeño como lleno de vida. Porque algunas de estas iniciativas, además de luchar por la cultura para el pueblo, tienen que luchar por el propio pueblo, por su supervivencia. Y por eso desde hace años, organizan un festival contra la despoblación al que tuvimos el inmenso placer de ser invitada el año pasado en su 5ª edición. Crudas tardes a Yepuz, ¿cómo estáis? Y allí conocimos a gente tan maravillosa como Elena Cantero. ¿Cómo estás, Elena? Hola, muy buenos días. Qué bien volverte a ver. Oye, ¿qué tal todo por Ayepuz? ¿Estáis ya con los preparativos de la 6ª edición? Pues sí, la verdad es que, esto es un poco una rueda que acaba una edición y ya estás pensando en la siguiente, si no antes, y al final estamos todo el año maquinando. ¿A quién lleváis este año? Pues es que todavía sorpresa, porque no hemos anunciado el cartel. Pero bueno, aquí no nos vas a dar la primicia a nosotros, que somos vuestro programa favorito. Hombre, eso no lo dudes. Sí que te digo que os vamos a echar de menos, porque fue una pasada teneros y fue así a nivel de programación, pues eso, una flipada, que hemos notado mucho la repercusión. Y bueno, pues no voy a decir nombres, pero sí puedo adelantar. Venga. Que incluimos también este año el viernes y sábado, viernes 18 y sábado 19 de octubre. Y pues le hemos dado también una vuelta al esquema de programación para intentar continuar con una oferta de múltiples actividades culturales de diferentes disciplinas artísticas. Entonces el viernes por la tarde tendremos proyecciones de documental, vamos a incluir, por ejemplo, danza, que esto me hace mucha ilusión decirlo porque me encanta y que tenía muchas ganas de incluir la danza. Qué bien. Vamos a tener también un concierto por la tarde del viernes y luego el sábado pues sí que vamos a ampliar, queremos dar más espacio a la mesa redonda, porque al final es un lugar de compartir, de debate, de exponer diferentes situaciones personales, vitales y experiencias del mundo rural. Y creemos que al final es el fundamento.
en gran parte del festival. Así que sí que queremos el sábado por la mañana dar gran parte del espacio de la programación a la mesa redonda y ya, bueno, pues continuar pues con el jolgorio, ¿no? Que también es fundamental. Bueno, pues usamos la música como reivindicación y como altavoz. Al final intentamos tener una programación también pues de cierto nombre, que los grupos sean grupos que atraigan a la población y eso, y sirva un poco pues como de altavoz, ¿no? Bueno, y tanto que atraen a la población, que de hecho Ayepuz multiplica por 10 el número de habitantes durante el festival y así consiguen repoblar lugares y mentes y poco a poco volver a traer hacia Teruel a la población que se ha ido marchando. Elena, muchísimas gracias por lo que hacéis y por contar con nosotras para daros voz. Nos vemos por Ayepuz, donde, por cierto, el año que estuvimos nosotros tocaron ni más ni menos que Mafalda. Un abrazo muy fuerte, querida. Un abrazo. Miedo, energía nuclear, explotamos animales aunque sabes que están mal. Esclavos, virus, demasiadas pistas, personas que no crees que hoy en día aún existan. Colonizadores y colonizados, matado y matado, hermanas y hermanos. Y aprovechamos para mandar otro saludo inmenso a Alcorroc, otro festival contra la despoblación en Alcorisa, también en Teruel, del que nos hablaron dos oyentes que estuvieron aquí en la República, ¿te acuerdas? Bueno, no hablaron, es que venían con los dos con la camiseta del festival. Para salir en nuestro Twitch y en nuestro YouTube. Emplazamiento publicitario, eso así como hay que hacerlo. Bueno, volvemos con vosotras, Rosa, Aris, Germán, Ana. Rosa, ¿cómo dinamizan los lugares vuestras iniciativas? Pues mira, dinamizan en muchas escalas también, porque como que hacemos propuestas muy diferentes, muy dispares, pues ahí activamos como muchas teclas diferentes. Es verdad que también hemos cambiado un poco las geometrías, ¿no?, de lo que es centro-periferia. Veníamos, ¿no?, de un anclaje que todo tiene que ser en Barcelona, cerca de Barcelona. Hemos conseguido, por ejemplo, pues que la gente salga de Barcelona para venir a Cumben. Y el imán Cumben pues ha superado incluso nuestras propias fronteras, ¿eh? Entonces, tenemos como diferentes estrategias, pero os voy a decir que creo que lo que funciona mejor es el boca a oreja. O sea, la gente que llega o que ha venido a Cumben repite seguro y se trae a alguien. Sí, es verdad. Yo doy fe de todo lo que va diciendo. No. O sea, nunca acabas solo. De hecho, acabas muy bien acompañado. Oye, Ana, y cuando los propios vecinos experimentan con modelos de gestión ciudadana, ¿cómo veis vosotras que cambia su visión de lo común? En La Invisible habláis de radicalización democrática. Sí, nosotras el espacio además se creó y de hecho es triste porque la mayoría de las personas que antes habitaban el espacio eran vecinos realmente cerca, ¿no?, de donde está el edificio, que está en el centro de la ciudad, pero está en una zona que hace unos años no estaba tan gentrificada y no se consideraba tanto centro, estaba más olvidada. Ahora todo eso cambia, ¿no? Esos vecinos o vecinos del centro siguen habitando el espacio de diferentes formas, ya sea a través de la red de alimentación, ya sea a través de la creación cultural, con talleres o con proyectos de experimentación cultural, o ya sea a través del modelo asociativo, ¿no? Uh-huh. Ahora, la mayoría, de hecho, hace poco estuvimos haciendo un taller de los movimientos feministas de cara al 29J allí en el espacio, que hablábamos con vecinas del centro y quedaban ya cada vez menos vecinas del centro, ¿no? Y nos contaban cómo era su experiencia de vivir en ese centro tan cambiado, en ese centro tan turistificado, y cómo creaban resistencias entre ellas y cómo la invisible era un punto muy fuerte para la creación de esa resistencia y la creación de esa red vecinal que cada vez está más debilitada y cada vez más escasa. Y estamos hablando de que ya la mayoría de las personas ya no viven en el centro, ya no pueden permitirse el centro, y al final son casos excepcionales. Pero seguimos reivindicando el centro, y además no se trata de abandonarlo, se trata de volver ahí y de que esto acabe y de volver a recuperar los barrios, porque estamos hablando de que eso antes eran barrios importantes para las personas que lo habitan. Claro, Germán, vosotros estáis en el centro de Bilbo. ¿Allí todavía hay gente viviendo o quienes van a Ica Ateneo vienen más bien de las periferias?
No, la verdad es que el proceso de Bilbao con respecto al turismo es un proceso que ha ocurrido en los últimos 20 años. Fijaros, yo hice sociología en su día y el proyecto un poco de fin de curso que abordamos una serie de compañeros y compañeras fue el efecto Guggenheim, ¿no? En estos 20-25 años lo que ha ocurrido ha sido bestial. A pesar de eso, Bilbao es una ciudad pequeña, es una ciudad en la cual estamos experimentando las primeras consecuencias negativas del proceso del turismo que tanto se está comentando aquí y que tanto se comenta en los últimos años en diferentes espacios de reflexión. Pero sí que nosotros trabajamos una clave comunitaria, en una clave de barrio, del Casco Viejo, del barrio de la Churi, unidos a varios procesos, como es el proceso Locomotorra, que es el intento de recuperar una antigua estación de tren que está muy cerca de Elica como un espacio social, ¿no? Entonces, Bilbo no se puede comparar con esos procesos que está viviendo Málaga o que puede estar viviendo otras ciudades como Barcelona o grandes ciudades, y Bilbo es un proceso intermedio y del cual bien merece la pena apuntar estos apuntes e ideas y experiencias que las compañeras están contando. Entonces, es que nosotros tenemos gente que participa en el LICA desde la clave de barrio y de la clave de Bilbao, teniendo en cuenta que Bilbo es un espacio relativamente pequeño. Más pequeño aún es Torrelavega. ¿Tú cómo notas, Aris, que a la gente le cambia un espacio como la nave de Octubre? En Torrelavega prácticamente no tenemos turismo, así que en ese sentido, bueno, pues toda la gente que viene a la nave es gente de la periferia de Torrelavega, y sí que es cierto que nuestro objetivo también es extender el mensaje y no solamente quedarnos en la nave. Por eso antes las acciones que hemos comentado, y no solo eso, sino también hicimos Macho Grita de Alberto San Juan en el Teatro Municipal Concha Espina. Y al final un poco el hecho de democratizar esos espacios, ¿no? Que no se queden esos espacios solamente en un holding privado de los políticos y políticas, sino que podamos toda la ciudadanía optar a esos sitios y al final también, pues bueno, dar nuestro mensaje, un mensaje comprometido y crítico, y llevarlo a la gente que no tiene ese acceso. Claro, y notáis que la gente que participa en las actividades también toma más conciencia política. Yo lo que vi cuando estuvimos presentando el libro es que allí la gente estaba muy puesta en política, quiero decir. Sí, lo que pasa es que quizás ahí sea un poco por el componente social e industrial que tiene Torrelavega. Es una ciudad industrial desde hace muchísimo tiempo, ahora estamos un poco en decaída, pero sí que es cierto que hay un tejido social amplio donde los movimientos sindicales han sido latentes. De hecho, nosotros nacemos de la Intersindical Cántabra, que durante años estuvimos haciendo unos conciertos contra el paro y la precariedad, donde sí que hacíamos alrededor de esos conciertos charlas, encuentros, teatro, un montón de actividades, pero nacemos de ahí, y yo creo que también la consecuencia de un proyecto como Octubre se entiende también un poco por la fisionomía de la ciudad y lo que ha sido Torrelavega, ¿no? Claro. Una ciudad combativa e industrial. De recuperar el territorio también saben mucho las amigas de Algra, en Valencia. Una iniciativa muy reciente que acaba de sacar adelante un goteo para poner en marcha un espacio de creación alejado del ritmo urbano y de sus lógicas productivas. Es un espacio comunitario para el desarrollo de propuestas artísticas que tienen que ver con las artes escénicas, con la defensa del territorio, las artes gráficas y la función social del arte. Un espacio de encuentro en el que lo mismo puedan suceder jornadas lúdicas respetuosas con el medio ambiente, como formaciones o espacios de residencia para creadoras y creadores. Algra es un lugar que ocupa hoy una nave agrícola, varios patios al descubierto y una parcela de cultivo ubicada en Lorta Sur de Valencia. Allí queremos propiciar, tras su remodelación y reforma, un espacio para la creación en artes escénicas y gráficas de contenido social y político, en un proyecto que favorezca la convivencia con el entorno rural. Y este colectivo lo han creado las compañías valencianas A Tiro Hecho y Arritmados. Llamamos a estos últimos para que nos contaran qué tal les iba y nos dieron una bonita noticia de otro proyecto también contra la despoblación en Teruel. Malaika es una escuela rural de circo. ¿De qué? De circo. Ahora mismo nos encontramos embarcados en uno de los proyectos más kamikazes y faraónicos de nuestras vidas.
Instalar una carpa de circo de unos 400 metros cuadrados en un terreno rústico. Albergará las actividades de formación, creación y exhibición. Va a ser como una escuela, un circo-teatro y un espacio además para poder acoger a compañías que creen sus propios espectáculos, ¿no? Sí, y además va a ser un espacio social y de encuentro para las vecinas. O sea que va a tener que tener un bar, pero fijo. Bueno, a ver, eso no hemos puesto en la licencia. Se ubica en el límite del término municipal de San Agustín, donde colinda con el de Olva, en la comarca de Gúdar-Jabalambre, en Teruel. Una zona con alto riesgo de incendio entre cotos de caza, carrascas truferas y pozos y más pozos. Se trata de una comarca muy despoblada, unos 7.000 habitantes, y en los pueblos más cercanos donde se realiza la actividad apenas somos unas 500 personas. Pero oye, que somos la Escuela de Circo de Teruel, que tenemos unas 40 o 50 alumnas y eso que no hemos hecho nada más que empezar. El proyecto está impulsado desde su inicio por la compañía de circo Arritmado. Es decir, nosotras dos. Y muchas amigas y compañeras que se van sumando y sin las cuales no sería posible levantar esta carpa. Así que nada, si queréis venir a vernos o venir a grabar un directo de carne cruda, que sepáis que en Teruel también hay un reducto de resistencia. Yo solo quería una casa linda donde guardar mis cosas y no perderlas de vista. ¿Para qué ir a hacer un programa allí? Vamos. ¿Nos han ofrecido? Tengo una foto de la carpa. Ah, pues tremenda. Bueno, para hacer un programa circense, como somos nosotros, si somos gente de circo. Puro payaso. Bueno, salud, República y Circo Rural. Claro que sí. Has comprado todas. Sí. Casi han comprado todas las casas lindas, pero aún quedan algunas que resisten, como por ejemplo el Cunvent y las otras que están en esta mesa. Rosa, esto que contaban las compañeras de Arritmados es tremendo. Para una vez que intentamos hacer las cosas por los cauces legales, pidiendo permisos y nos encontramos con un muro burocrático. ¿Eso obliga a hacer las cosas sin pedir permiso? O incluso te diría, ¿la vocación vuestra es ocupar y no pedir permisos para no ser controlados? A ver, yo creo que las cosas hay que hacerlas y a veces sin permiso, ¿no? Porque esto también forma parte de nuestro proyecto. Al ser un proyecto autogestionado, en parte es voluntad de tener libertad. La libertad, como que nos la quitan, la tenemos que recuperar. Esto incluye, pues, utilizar los espacios, que para nosotros no es una ocupación, para nosotros es rescatar de la ruina, ¿no? Unos espacios que quedaron completamente abandonados, como quedó abandonada la comarca, una comarca casi para cerrar. Entonces, esto es una libertad que pide que se acción, ¿no? Entonces, muchas veces no hay que pedir permiso. ¿Y qué tal lo lleváis vosotros con las autoridades de Berga? Bueno, pues depende del día. Bueno, yo diría que bastante bien. También hay que considerar que nuestro proyecto hace un mogollón de tiempo que funciona. Empezamos de una forma muy particular, pero bueno, que yo creo que la trayectoria avala. En realidad es también el propio ayuntamiento que nos utiliza, ¿no? para situar Berga en el mapa más allá de la fiesta tradicional que es la Patum. Kerma, y vosotros en el ICA, que tenéis colaboraciones con las instituciones públicas, ¿creéis que es un buen modelo esa fórmula mixta? Bueno, la verdad es que la financiación está reñida en ocasiones con la libertad, ¿no?, de las organizaciones. Nosotros sentimos que los proyectos que realizamos junto con otras organizaciones, junto con Guitorre Refugio Actual, junto con otras organizaciones, no tienen ningún tipo de límite impuesto por las instituciones públicas, con nuestros financiadores, que son la Diputación Foral de Vizcaya y con el Ayuntamiento de Bilbao, pero yo creo que eso ocurre porque los técnicos y las técnicas de las instituciones tienen una visión positiva de las actividades. Si fueses a debatir con el PNV que lleva en este país y en este Ayuntamiento de Bilbao toda la vida, pues en cuanto a contenidos es posible que tendrías un problema. También es verdad, por otro lado, que las instituciones dan migajas y por tanto, no
No pueden exigir Yo mucho. creo que sí que hay que pelear para obtener financiación, pero eso no puede quitar que tengas el altavoz y que desarrolles el altavoz. Por eso no es lo único que hacemos y por eso intentamos, también tenemos actividades con otras organizaciones, por eso trabajamos en red, por eso trabajamos pues otros modelos que no son únicamente los de los proyectos financiados por actividades o en parte, porque en ningún caso es el 100% de la financiación la que te dan. Sí, hay muchas personas trabajando en la periferia, como estáis escuchando, para alejarse de la cultura especulativa y dócil de las instituciones públicas y privadas. Gente haciendo ruido en lugares que se dieron por perdidos. Os hablamos de dos de los más longevos y más míticos. El espectacular Espacio Tangente en Burgos. Una serie de creadores decidimos que desde las periferias también podíamos generar propuestas que se alejaban de una cultura especulativa, complaciente y dócil que se nos ofrecía desde las instituciones públicas y privadas. Nuestra forma de funcionamiento es asamblearia horizontal, tenemos 180 socios y socias y en estos ya casi 24 años de vida hemos programado, generado y dinamizado muchísimas actividades, siempre conectando el arte y la cultura contemporánea con nuestro entorno más cercano, pero sin dejar de estar atentas a problemáticas más allá de nuestro ámbito. Desarrollamos talleres de formación, residencias de creación, exposiciones individuales y colectivas, festivales y ciclos de creación sonora y visual, charlas formativas y de sensibilización. Cabe destacar como ejemplo nuestro festival de nueva escena Teatracciones, exposiciones individuales y colectivas con la que hemos hecho recientemente en apoyo al pueblo palestino, junto con la plataforma Burgos por la Libertad contra la represión y la censura y más de 54 artistas que se han prestado a colaborar y con la que hemos conseguido varios miles de euros para destinar a la emergencia en Gaza. En estos 24 años también hemos colaborado con multitud de asociaciones vecinales, iniciativas en el medio rural, colectivos artísticos y políticos. Larga vida a las iniciativas, espacios y medios de comunicación que están en lucha contra la internacional fascista. Larga vida a Carne Cruda y desde el río hasta el mar, Palestina Libre. Palestina Libre, claro que sí. Larga vida también al Espacio Tangente en Burgos. Un abrazo muy fuerte, compañeras. Y también están los siempre inspiradores CEMOS 98 de Sevilla. ¿O cómo hay que decir? ¿Semos? CEMO. CEMO. De los que nos habla Felipe G. Gil, todo un referente en la vida en los márgenes. Os mandamos esta misiva sonora desde una de las periferias del vasto territorio cultural, concretamente desde la aldea de CEMOS 98. Aquí hace calor, mucho calor, y a veces no ponemos el aire acondicionado para no gastar más de la cuenta. En nuestra aldea no somos muy de quejarnos y muchas veces nos conformamos con lo que nos toca o lo que nos llega, sobre todo sabiendo que hay otras que lo están pasando peor. Pero cuando echamos la vista atrás y vemos que hemos cumplido 26 años, nos gustaría que nuestro proyecto no fuera tan precario. En nuestra aldea nos hemos especializado en una bonita y experimental profesión llamada mediación cultural. Os pongo varios ejemplos. ¿Se puede hacer una residencia artística por parte de una cooperativa de arquitectas en un colegio público del sur y que desemboque en una intervención para mejorar las condiciones bioclimáticas del aula? ¿Se puede hacer un proceso de co-creación entre el personal de enfermería de una UCI pediátrica y un autor de literatura infantil para producir un cuento que sea útil en ese contexto? ¿Se puede hacer un juego de aventuras que permita explorar, imaginar y proponer transformaciones en tu barrio? Sí, se puede. Y en nuestra aldea ese trabajo de estar en medio, de mezclar lenguajes, personas y saberes, lo llamamos mediación. Y es cultural porque tiene que ver con los derechos sociales y culturales y la capacidad que tiene la ciudadanía de participar en lo que es de todas y va más allá de lo público, lo común. Os mandamos un fuerte abrazo y os animamos a resistir o a sobrevivir, lo que podáis. Sí se puede resistir fuera del marco neoliberal. Sobre eso ha escrito mucho Alberto Santamaría, gran poeta y ensayista, profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca, del que me habló Aris, porque es paisano suyo de Torrelavega. Alberto, crudos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte y conocerte. Un libro tuyo se titula muy expresivamente En los límites de lo posible, política, cultura y capitalismo afectivo. ¿Estas iniciativas de las que estamos hablando siempre están en el límite de lo posible, en riesgo de supervivencia, como decía Felipe? Yo creo que sí, y en el límite de lo posible siempre está la idea de que siempre existe la posibilidad de una fractura, ¿no? Y eso es un poco la metáfora más interesante de todos los movimientos alrededor de estas cuestiones, ¿no? Es decir, una idea clásica que es que nadie puede ser capitalista las 24 horas del día, ni Ana Patricia Botín puede serlo. Entonces, esa cuestión, siempre hay pequeños espacios en nuestra vida cotidiana que son los espacios de los que hay que retomar, ¿no? Decían aquella que se decía de
que básicamente, que decían los situacionistas de los 60, ¿no? Que lo importante de la revolución es la reconquista de la vida cotidiana, ¿no? Y creo que esos elementos están ahí para ser retomados, ¿no? Y estas experiencias son fundamentales, sin duda. ¿Y por qué son necesarios en tiempos del amanecer neoliberal, por citar otro título tuyo? Son necesarios porque cumplen una función de poner, digamos, en el foco o poner en el lugar visible elementos que en ocasiones pasan desapercibidos, ¿no? Es decir, nos acostumbramos a ver determinadas cosas que las asumimos como que forman parte de una naturalidad, ¿no? Pensamos que el capitalismo es algo tan natural como la ley de gravitación, ¿no? Y pensamos que las cosas se caen y existe la ley de la oferta y la demanda, en una especie de igualdad de formas de ver el mundo, y naturalizamos cuestiones, ¿no? Y creo que muchas de estas experiencias sirven para poner el dedo en la llaga de que hemos naturalizado algunos comportamientos, algunas prácticas, algunas expectativas, ¿no? Que las hemos naturalizado, las hemos normalizado, ya ni siquiera las vemos como ideología, ¿no? Entendemos que uno va a la universidad para ser emprendedor, o que haya asignaturas de cultura empresarial y emprendedora en el colegio. Eso no es ideología, eso es natural, porque es lo que tiene que ser, ¿no? Y creo que muchas experiencias, no pongo estos ejemplos porque son muy llamativos, muchas de estas experiencias yo creo que nos sirven también para ponerse de la llaga y desnaturalizar aquello que aparentemente es natural, ¿no? Por ejemplo, como entender la cultura solo como ocio, ¿no? Como entretenimiento. Claro, es decir, la cultura es un concepto muy complejo, muy rico y absolutamente inabarcable, ¿no? Pero muchos de los modelos neoliberales han utilizado fundamentalmente la cultura como una especie de celofán, ¿no? Es decir, algo que podemos poner y quitar, y un ornamento que podemos utilizar y de alguna forma en ese proceso se despolitiza, ¿no? Y yo me pongo el ejemplo de una cosa que uno de los tíos más malvados pero más maravillosos que conozco, que es Friedrich Hayek, hablaba de lo que llamaba las palabras comadreja, ¿no? Que era un modo en el que el capitalismo, el neoliberalismo debe actuar, ¿no? Es decir, la idea se basa en una frase de Shakespeare de la comadeja es capaz de sorber el contenido del huevo dejando la cáscara perfecta, ¿no? Pues el neoliberalismo utiliza estas cuestiones, ¿no? Es decir, en los 60 era muy típico el eslogan la imaginación al poder, ¿no? Y era algo rompedor. Hoy la imaginación al poder puede ser el eslogan del BBV. Claro. Y no habría ningún problema. ¿Qué ha pasado en esos 60 años? Pues el uso de la espada de las comadrejas. Es decir, el capitalismo sabe perfectamente absorber los elementos que le cuestionan, dejar la cáscara y vaciar todo el elemento conflictivo, ¿no? Y esto se ha hecho constantemente, ¿no? El neoliberalismo se dio cuenta en los 70 algo maravilloso, y es que la mejor forma de oponerte a algo y de destruir algo no es prohibirlo, es repetirlo mucho. Entonces, en lugar de prohibir el punk, ¿qué hizo en los años 70 el liberalismo? Programarlo. Hasta que quedó, como cuando uno repite una palabra muchas veces, vacía de sentido. Entonces, el punk quedó en las crestas y los imperdibles, ¿no? O Rocky 1. Yo pongo el ejemplo. Rocky 1 fue una película muy de clase social, muy rompedora, muy rupturista. ¿Cuál es la mejor forma de destruir el mensaje de Rocky 1? Pues Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, claro. Rocky 5. ¿Y estos espacios nos pueden ayudar a recuperar el terreno perdido? Claro, yo creo que son espacios que mientras sean espacios en los que no se vaya una especie de fetichización del aislamiento, que en ocasiones tienen ciertos problemas, yo creo que son muy interesantes porque pueden servir para, digamos, ensanchar lo que se llama lo posible, ¿no? Vamos a buscar elementos que se pueden ensanchar e introducir variaciones que vayan hacia adelante. Y creo que son espacios que permiten experimentar, que es una cuestión que parece que el capitalismo permite, pero el capitalismo no permite experimentar más allá de los límites que el propio capitalismo impone, ¿no? Y en ocasiones estos espacios permiten introducir experiencias que permiten renovar también lo posible, ¿no? O lo que es capaz en el tiempo presente. Pues ya lo estáis escuchando. Es muy interesante oír a Alberto Santamaría. Alberto, otro día nos encantaría hablar contigo, con más tiempo, aquí en el estudio, pero te agradecemos esta breve introducción que esperemos lleve a los oyentes hacia tus muy recomendables libros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. Chao. La gente no usa el poder que tiene, cantaba María Arnal en La Gent. Y hoy estamos viendo ejemplos en los que sí. De hecho, son tantos que no hemos podido más que enseñaros una muestra de lo que yo he tenido la suerte de conocer de primera mano. Pero queríamos también daros la oportunidad de que nos contéis vosotros. Y también han sido tanto que hemos tenido que hacer una selección. Aquí va.
Hola, carne cruda, aquí Abel desde Cádiz. Mira, una cosa chula y bastante importante que hago desde hace ya más de 3 décadas es consumir productos ecológicos de la cooperativa La Verde de Villamartín, una de las cooperativas pioneras en Andalucía de los grupos de consumo y de la agricultura ecológica. Bueno, gente muy antigua luchando por la tierra y la libertad, y comemos alimentos sanos, ecológicos, sin pesticidas, cultivados cerca y también cultivados por familias campesinas que trabajan en condiciones de trabajo adecuadas y respetuosas. Somos Juan Ignacio Turraspe y Manuel Pérez Alcázar, quienes hace un par de años decidimos montar Editorial Metaxis. Empezamos con la revista Metaxis, en la cual cada 3-4 meses publicábamos artículos, entrevistas y monográficos dedicados a una temática, invitando a la gente a participar. La cuestión era sacar la revista de los círculos académicos. Además, recientemente hemos publicado nuestro primer libro, titulado Fascismos, ensayos sobre extremas derechas y facilitación de la política. Y por último, nos estamos encaminando hacia la creación audiovisual. El sábado pasado estuvimos en el centro social autogestionado Eduardo Langarita, la sala de arrebato mítica de Zaragoza, un espacio autogestionado y autónomo desde hace ya un montón de años. Estuvimos en el último concierto de Criatura, un grupo de hardcore punk que alguna vez ha sonado en Carne Cruda. La emoción fue máxima. El nivel de fraternidad, de libertad, de filosofía hazlo tú mismo es algo que solamente se puede vivir en un lugar como este. Este era Nacho Escartín, otro viejo amigo del programa, compañero de la radio, miembro de Podemos en la Asamblea de Aragón, que también me llevó por algunos de los espacios de disidencia en Zaragoza y que me ha recordado a Criatura, este grupazo al que hacía mucho que no pinchábamos por aquí. Tenemos que ir terminando, tristemente, por lo bien que lo estábamos pasando. Rosa, Aris, Germán, Ana, os voy a pedir una conclusión de todo lo que hemos hablado, porque estos espacios son necesarios, que aportan, hacia dónde van, no sé, un mensaje, un recado al futuro, un mensaje en una botella, lo que queráis. Empiezo por ti, Aris. Bueno, yo creo que son espacios súper necesarios, yo creo que son espacios de vida, de reivindicación, de lucha, y al final somos un pequeño oasis, ¿no? Yo creo que para que la gente venga a refugiarse y a coger fuerzas. Y quiero acabar con una frase que yo creo que lo dice todo, que recientemente Fermín Muguruza, que le tendréis por allí actuando en febrero, en 2025, que dice que frente al boicot, cultura. Yo lo extendería más y creo que frente a todo tipo de políticas neoliberales, frente a todo tipo de censuras, frente a todo tipo de extremas derechas, yo creo que cultura, cultura y más cultura. Cultura como la que hay en octubre, en la nave de octubre, pero también en la Casa Invisible. Ana. Y yo quería terminar diciendo que nosotras en 2017 se ocupó el espacio coincidiendo con el Festival de Cine para reivindicar una cultura libre, ya que los propios artistas locales no tenían espacio donde estar y la Invisible estuvo recuperando. Se dijo resistir una semana y llevamos 17 años resistiendo en una ciudad cada vez más turtificada y cada vez más imposible, pero que ahora nos toca seguir luchando por ese modelo de ciudad que queremos y a seguir resistiendo junto con otros espacios que se vayan creando, porque esto no tiene más que hacer que continuar y que multiplicar. Nos vemos el 29J. Nos vemos el 29J. Y nos vemos también por el ICA Ateneo de Bilbo, Kerman. Nada, yo daros, es que ricasco a todas por escucharos, por oír otras experiencias, otros ejemplos de trabajo comunitario en red, pensando en la gobernanza de otro modelo, en un modelo diferente, como decía Ares, no dentro de la red institucionalizada de la cultura y del buen pensamiento, y que sigamos pues creando espacios diferentes, ¿no? Este mismo espacio que estamos ahora todas juntas es un espacio de verdad para coger fuerzas, energías y ejemplos. Por tanto, nada, un saludo a todas y es que ricasco. Qué ricasco. Suri. Bueno, y he empezado por donde terminé, es decir, por octubre, y voy a acabar por donde empecé, el Convent. Rosa. Pues nada, en realidad aquí lo que importa también es poner de encima de la mesa la importancia del lugar, más allá de la hibridación entre lo urbano y lo rural, porque a veces nos centramos muchísimo en lo urbano y tenemos que trabajar también un poco por los espacios que no son urbanos, que son rurales y que tienen su propia identidad.
En segundo lugar, es muy importante considerar el arte como punta de lanza para la transformación, y que el arte tiene que también ir acompañado de otras disciplinas, o sea, hacer apuestas y propuestas que mezclen disciplinas y que mezclen imaginarios para realmente conseguir transformación social. Pues yo quería hoy hibridaros, juntaros, que os conozcáis, que colaboréis y puede ser, que sigamos colaborando todos juntos y juntas, Convent, Octubre, Icateneo, La Casa Invisible y todas las demás propuestas que han aparecido y las que no están pero son. Gracias por crear esas casas colectivas donde refugiarse y pensar juntas y personalmente gracias por haberme dado cobijo. Un abrazo muy fuerte. Agur. 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 Financia el periodismo libre e independiente.